El teléfono sonó justo cuando la primera luz del alba se filtraba por la ventana de la cocina, tiñendo de un gris pálido los azulejos gastados. El aire todavía olía a la soledad de la noche y al café de ayer, un aroma tenue y melancólico. Estaba sentada a la mesa, con el crucigrama a medio llenar y el lápiz suspendido sobre la casilla del 7 vertical, cuando la pantalla se iluminó con su nombre, Ricardo. Mi corazón dio un vuelco. Él nunca llamaba, y menos a estas horas. Las llamadas tempranas siempre eran portadoras de malas noticias o de urgencias que rompían la rutina. Deslicé el dedo por la pantalla con una mano que, de repente, se sentía torpe y ajena. «Bueno», dije. Mi voz todavía rasposa por el sueño. «Se fue», soltó él, sin rodeos, sin un hola, suegra, sin nada que amortiguara el golpe. Su voz era plana, metálica, como si leyera un informe del tiempo. Por un instante, mi mente se negó a comprender. ¿Se fue? ¿A dónde? ¿Al mercado? ¿De viaje? La palabra flotó en el silencio de la cocina, vacía de contexto. ¿Qué quieres decir con que se fue, Ricardo? No te entiendo. Hubo una pausa al otro lado de la línea, tan solo un segundo, pero en ese segundo oí un leve tintineo, como de hielo en un vaso. Estaba bebiendo a las 6 de la mañana. La imagen me produjo un escalofrío. El funeral ya pasó, continuó, con la misma frialdad calculada. Fue algo muy íntimo, solo amigos cercanos. Era lo que ella hubiera querido. Sentí como el lápiz se resbalaba de mis dedos, rodaba por mi regazo y caía al suelo con un chasquido seco y diminuto que resonó en mi cabeza como un disparo. Me quedé inmóvil, con el auricular pegado a la oreja, incapaz de procesar la avalancha de palabras. ¿Funeral? Ella, Valeria, mi Valeria. El nombre era un grito silencioso en mi mente. ¿Un funeral?, susurré, y la palabra se sintió extraña en mis labios, como si fuera de un idioma extranjero. ¿Hiciste un funeral para mi hija, sin avisarme? Tú solo causas problemas, suegra. No hacía falta que vinieras. Era mejor así, rápido y sin alboroto, dijo, y en su tono no había ni una pizca de compasión, solo una irritación apenas contenida, como si mi mera existencia fuera un inconveniente. Antes de que pudiera encontrar las palabras, antes de que el grito que se formaba en mi garganta pudiera salir, él añadió: «Tengo una reunión importante. Hablamos después». Y la línea se cortó. Me quedé allí, sentada en la misma silla de madera en la que me había sentado cada mañana durante los últimos 30 años, con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el pitido monótono y vacío de la línea muerta. Era el sonido más desolador que había oído en mi vida. La luz del sol era ahora más intensa, dibujando un rectángulo dorado en el suelo de baldosas. El vapor subía del hervidor que había puesto en la estufa, pero su calor no me llegaba. Un frío profundo, un frío que venía de adentro, se había apoderado de mí. Miré mis manos sobre la mesa. Estaban temblando. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? Las personas no simplemente se van. Mi Valeria no. Mi mente era un torbellino de negación y confusión. Un funeral, rápido y sin alboroto. Solo amigos cercanos. Cada frase era una bofetada. Él me había borrado de la ecuación. Me había negado el derecho a despedirme de mi única hija. Me había tratado como a una extraña, como a una molestia. Me levanté, sintiendo las piernas débiles, como si no fueran mías. Caminé hasta el fregadero y abrí el grifo. El agua fría corrió sobre mis manos, pero no sentí nada. Miré por la ventana hacia mi pequeño patio, donde las macetas de geranios empezaban a despertar con el día. Todo parecía normal. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido en seco. La incredulidad inicial comenzó a dar paso a algo más, una semilla diminuta y helada de sospecha. Algo no encajaba. La frialdad de Ricardo, la prisa, el secretismo. No era solo duelo, era otra cosa. Era un muro que él había levantado a propósito. Y en ese momento, aunque el dolor era tan grande que apenas podía respirar, una parte de mí, esa vieja intuición de madre que nunca falla, me susurró que detrás de ese muro se escondía una mentira. El olor a pan recién hecho
es un fantasma en esta casa. A veces, por la mañana, creo que todavía puedo olerlo. Un eco de canela, levadura y azúcar quemada que se aferra a las paredes como un recuerdo obstinado. Es el olor de mi vida anterior, la vida que sacrifiqué en el altar del futuro de mi hija. Me senté de nuevo a la mesa, la llamada de Ricardo todavía resonando en mis oídos como un eco tóxico. Mi mirada se perdió en la pared de la cocina, donde antes colgaba un calendario con el logo de la esperanza, nuestra panadería. Ahora solo había una marca pálida en la pintura, el espectro de lo que fue. Cerré los ojos y la memoria me transportó 5 años atrás. Estaba de pie en medio del local vacío, la noche antes de entregar las llaves. Las vitrinas estaban desnudas, los hornos, fríos y silenciosos por primera vez en décadas. El aire estaba impregnado de esa mezcla de harina y tristeza. Mi esposo, Roberto, y yo habíamos levantado ese negocio de la nada. Cada azulejo, cada estante, cada receta era una parte de nuestra historia. Después de que él se fue, la panadería se convirtió en mi refugio, mi propósito. Valeria entró de puntillas, sus ojos reflejando la misma melancolía que sentía mi corazón. Se acercó y me abrazó por la espalda. «Mamá, ¿estás segura de esto?», susurró, su aliento cálido en mi nuca. Yo asentí, aunque cada fibra de mi ser gritaba que no. «Es por tu futuro, mi niña, por el tuyo y el de Ricardo». Justo en ese momento, Ricardo entró, frotándose las manos con una energía que contrastaba brutalmente con la quietud solemne del lugar. No vio la panadería vacía, vio un cheque, no vio mis años de trabajo, vio una oportunidad. «¡Suegra!», exclamó, su sonrisa demasiado ancha, sus ojos brillando con una avidez que intentaba disfrazar de entusiasmo. «No se ponga triste. Piense en esto como el comienzo de algo grande, una inversión para nuestro futuro, para el futuro de Valeria». Se acercó y me dio un abrazo torpe, dándome unas palmaditas en la espalda que se sintieron más como una felicitación para sí mismo que como un consuelo para mí. Valeria se apartó un poco, su rostro lleno de una culpa que yo intenté disipar con una sonrisa forzada. «Tu padre estaría orgulloso, Valeria. Él siempre quiso lo mejor para ti. Era una mentira a medias. Roberto estaría orgulloso del éxito de su hija, pero nunca habría confiado en la mirada de Ricardo». Mi esposo tenía un don para leer a la gente, y yo sabía, en el fondo, que él habría visto a través de la fachada encantadora de mi yerno. Pero yo ignoré esa punzada de duda, lo hice por Valeria. Vi cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de los planes de Ricardo, de la empresa de importación que iban a montar, de la vida que construirían juntos. ¿Cómo podía una madre interponerse en la felicidad de su hija? Así que firmé los papeles. Entregué el alma de mi familia por un puñado de promesas. El dinero de la venta, una suma considerable que representaba el trabajo de toda una vida, se fue directamente a una cuenta conjunta a nombre de ellos. «Es más fácil para los trámites de la empresa, suegra», había dicho Ricardo con su lógica impecable, y yo, una vez más, asentí. Ahora, sentada en el silencio de mi cocina, ese recuerdo me atormentaba. No era solo el sacrificio lo que dolía, era la ceguera, la forma en que había ignorado las pequeñas señales, las banderas rojas que mi instinto me había agitado en la cara. Recordaba la primera vez que vi a Ricardo ser cruel, no conmigo, sino con un camarero que tardó demasiado en traer la cuenta. La forma en que su rostro se transformó, su sonrisa desapareciendo para dar paso a una mueca de desprecio. Fue solo un instante, pero lo vi, y lo excusé. Estaba estresado, me dije. Recordaba cómo, sutilmente, empezó a alejar a Valeria de sus viejas amigas, criticándolas, encontrando defectos en ellas hasta que mi hija, cansada de discutir, dejó de verlas. «Son envidiosas de nuestro éxito, mi amor», le decía él. Y ella, enamorada, le creía. Yo era la última conexión que le quedaba con su antigua vida. Y ahora, él intentaba cortar ese lazo de la manera más brutal posible. La venta de la panadería no fue solo una transacción financiera, fue un acto de fe ciega. Le entregué a ese hombre no solo mi seguridad económica, sino el legado de mi familia.
y él lo había tomado, y ahora venía a decirme que la razón de mi sacrificio, mi única hija, ya no estaba, y que ni siquiera tenía derecho a llorar sobre su tumba. El dolor en mi pecho se mezcló con una nueva emoción, la rabia, una rabia fría y lúcida que me aclaró la mente. No, esto no era duelo, esto era una declaración de guerra, y él, en su arrogancia, había subestimado a su oponente. Pensaba que yo era solo una viejecita inofensiva que hacía crucigramas por la mañana. No sabía que la misma mujer que había amasado pan con sus manos durante 40 años también sabía lo que era luchar. Y por mi Valeria, lucharía hasta el final. El recuerdo de la panadería se disolvió, pero mi mente, como un perro con un hueso, se aferró a otro, uno más insidioso. Fue hace unos 2 años, durante mi cumpleaños. Valeria había insistido en celebrarlo en mi casa, como siempre. Quería que le preparara sus enchiladas suizas, las que decía que nadie en el mundo hacía como yo. La casa olía a chile y a cilantro. La mesa estaba puesta con el viejo mantel bordado a mano que mi madre me había regalado, una pieza delicada con flores de colores que había sobrevivido a innumerables celebraciones familiares. Para mí era un tesoro. Ricardo y Valeria llegaron tarde. Él entró con una botella de vino caro, no como un regalo para mí, sino como una declaración, como si mi humilde hogar necesitara ser santificado por algo de su mundo de opulencia. La cena transcurrió con una tensión apenas velada. Yo hablaba de mis plantas, de la vecina nueva, de trivialidades que a él le parecían de otro planeta. Él respondía con monosílabos, mirando su teléfono cada 2 por 3. Valeria, en medio, intentaba tejer una conversación, reírse de mis chistes, elogiar la comida, pero su esfuerzo era palpable. Fue durante el postre, mientras servía el flan casero, cuando Ricardo, después de su tercera copa de vino, miró el mantel con una sonrisita condescendiente. «Suegra, con todo respeto», empezó, y yo ya sabía que cualquier frase que empieza así termina sin respeto alguno. En estos tiempos, con las cosas tan bonitas que venden, ¿por qué sigue usando estos trapos viejos? La palabra trapo cayó sobre la mesa con el peso de un insulto. Sentí como la sangre se me subía a la cara. Valeria dejó de comer y lo miró fijamente. «Ricardo, es un recuerdo de mi abuela», dijo ella, su voz tensa. Él se encogió de hombros, imperturbable. «Exacto, un recuerdo. Los recuerdos se guardan en un cajón, no se ponen en una mesa para que se manchen. Hoy en día, todo se compra. Suegra, todo es desechable. No hay por qué matarse trabajando en cosas que no valen la pena». Su mirada recorrió mi pequeña sala, deteniéndose en mis muebles de madera oscura, en mis fotos en blanco y negro, en mi vida entera, y la juzgó como obsoleta, como un trapo viejo. En ese momento, no solo insultó un mantel, insultó a mi madre, mi historia, mi forma de entender el mundo, donde las cosas hechas con amor tienen un valor que el dinero no puede comprar. Valeria intentó salvar la situación. «A mí me encanta, es hermoso. Y el flan de mamá es el mejor del mundo, ¿verdad, mi amor?». Le dio un codazo suave, una súplica silenciosa para que se retractara. Ricardo se limitó a tomar otro sorbo de vino. «Está bien», dijo, como si le concediera un favor. Esa noche, cuando se fueron, me quedé lavando los platos, con las manos metidas en el agua caliente, pero sintiendo un frío por dentro. Valeria se había quedado un momento a solas conmigo en la cocina. «Perdónalo, mamá. Ha tenido una semana muy estresante en el trabajo». Y yo, como siempre, lo perdoné. O más bien, lo dejé pasar. No quería ser la suegra conflictiva. No quería poner a mi hija en la incómoda posición de tener que elegir entre su madre y su esposo. Así que me tragué el insulto, lo guardé en el mismo cajón donde él quería que guardara mis recuerdos y sonreí. «No te preocupes, mi niña, no tiene importancia». Pero sí la tenía. Ahora lo veía con una claridad dolorosa. Aquello no fue un desliz, fue una prueba. Ricardo estaba probando los límites, viendo hasta dónde podía llegar, cuánto podía humillarme antes de que yo reaccionara. Y mi silencio, mi maldito silencio por mantener la paz, le dio la respuesta que buscaba. Le dio permiso para pisotearme. Ese día,
En mi propia casa, en mi propio cumpleaños, me convertí en un trapo viejo a sus ojos, y desde entonces me trató como tal, como algo que se puede usar, ensuciar y finalmente desechar sin pensarlo 2 veces. El recuerdo me llenó de una furia helada. Me sequé unas lágrimas que no sabía que estaba derramando. Eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Rabia conmigo misma por haber sido tan ciega, tan débil. Debí haberle puesto un alto en ese momento, pensé, apretando los puños. Debí haberle enseñado que mi casa, mis cosas, mi vida, se respetan. Mi silencio le dio permiso para pisotearme, pero el arrepentimiento era un lujo que no podía permitirme ahora. Ese error del pasado se convirtió en el combustible de mi presente. Ya no había paz que mantener, ya no había sonrisas forzadas, el mantel seguía sobre mi mesa. Y yo ya no era la mujer que se quedaba callada. Mi mente, agitada, saltó a un recuerdo más reciente, más alarmante. Fue hace apenas 3 semanas. El teléfono sonó una tarde mientras regaba los geranios. Era Valeria. «Mamá». Su voz era un susurro, tan baja que tuve que pegarme el auricular al oído y correr adentro para cerrar la puerta. «¿Qué pasa, mi niña? ¿Estás bien? Apenas te oigo». «Sí, estoy bien», dijo. Pero su tono decía lo contrario. Había un temblor en su voz, una urgencia contenida. «Solo, quería saber cómo estabas». «Yo estoy bien, Valeria, pero tú no suenas bien». «¿Es Ricardo? ¿Discutieron?» Hubo una pausa y pude oír su respiración entrecortada. «No, no es eso. Es solo que, mamá, Ricardo está raro con el dinero. Muy raro». Sentí una punzada de alarma. «¿Raro cómo?» «Está obsesivo. Revisa las cuentas todos los días. Me pregunta por cada gasto, por más pequeño que sea. El otro día se enfadó porque compré un libro». «¿Un libro, mamá?» Dijo que eran gastos innecesarios. Se ha vuelto controlador. Me siento atrapada. Las palabras atrapada y controlador encendieron todas mis alarmas. Intenté mantener la calma. «Valeria, tienes que hablar con él. O si no quieres, hablo yo. Esto no está bien». «No». Su voz subió un poco, llena de pánico. «No, por favor, no digas nada. Empeorarías las cosas. Él, no sé qué le pasa. Está bajo mucha presión». «¿Qué presión, mi amor? El negocio iba bien, ¿no?» «Sí, eso dice él. Pero está diferente, distante. Y a veces me da miedo, mamá». Esa confesión me heló la sangre. Mi hija, mi valiente y alegre Valeria, tenía miedo de su propio marido. «¿Miedo? ¿Te ha hecho algo? Júramelo, Valeria». No, físicamente no. Es su mirada, la forma en que me habla, como si yo fuera una idiota, como si le perteneciera. No sé cómo explicarlo. «Escucha, tengo que colgar. Creo que ya viene». «Valeria, espera», empecé a decir, pero la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Quise volver a llamar. Quise salir corriendo hacia su casa. Quise enfrentarme a Ricardo y exigirle una explicación. Pero la súplica de mi hija resonaba en mi cabeza. «No digas nada. Empeorarías las cosas». Y una vez más, mi deseo de protegerla me llevó a la inacción. Me convencí de que era una mala racha, una crisis pasajera. ¡Qué tonta fui! Ahora, esa conversación adquiría un significado terrible. Era una llamada de auxilio que yo no había sabido interpretar. Impulsada por un resorte invisible, me levanté y fui a mi habitación. En la mesita de noche, acumulando polvo, estaba la vieja tablet que Valeria me había regalado hacía un par de años. «Para que veas tus series, mamá, y para que me mandes mensajes». Apenas la usaba. La encendí. La pantalla se iluminó con una foto de Valeria y yo, sonriendo en la playa. El dolor me golpeó de nuevo, físico y agudo. Recordé que a Valeria le gustaba grabar notas de voz en lugar de escribir. Era una manía suya. Abrí la aplicación de grabadora. Había docenas de archivos con nombres como «Lista del súper», «Recordar llamar al dentista», «Idea para el jardín». Mi dedo tembloroso se desplazó por la lista, y entonces lo vi. Un archivo creado hace 3 semanas, el mismo día de aquella llamada.
El nombre del archivo era simplemente para mamá. Mi pulso se aceleró. Toqué la pantalla. La voz de Valeria, apenas un susurro, llenó el silencio de la habitación. Mamá, si algo me pasa, si de repente no me puedes localizar, no le creas nada a Ricardo. Nada. Por favor, busca en mi costurero. Busca lo que siempre decías que era tu tesoro. La voz se cortó de golpe. Un sonido sordo, como si la tablet hubiera caído o alguien la hubiera tapado. Y luego, nada. Me quedé paralizada, con la tablet en las manos. La había escuchado. Era una advertencia, un mensaje desde el abismo. Mi hija sabía que estaba en peligro. Sabía que Ricardo era capaz de cualquier cosa. Y me había dejado una pista, una migaja de pan en medio del bosque oscuro. Mi costurero. Corrí hacia el pequeño cuarto de costura, el corazón desbocado. Allí estaba, sobre la mesa, la caja de madera que había sido de mi madre. Mi tesoro, no por su valor material, sino por los recuerdos que contenía. No le creas nada a Ricardo. Las palabras de mi hija eran un mandato. La llamada de Ricardo, su historia del funeral, todo era una mentira monstruosa. Mi hija no estaba muerta, estaba desaparecida, y su marido era el responsable. La certeza me golpeó con la fuerza de un huracán, barriendo el dolor y la confusión, y dejando en su lugar una claridad de propósito tan afilada como un cuchillo. Con la voz de Valeria resonando en mi cabeza, pasé las siguientes horas pegada al teléfono. La negación había sido reemplazada por una febril necesidad de acción. Si Ricardo mentía, necesitaba pruebas, hechos concretos que desmontaran su farsa. Mi primera llamada fue al Registro Civil de Guadalajara. La mujer que me atendió fue amable. Su voz sonaba joven y eficiente. Le di el nombre completo de mi hija, Valeria Solís Mendoza. Le pedí que buscara cualquier certificado de defunción emitido en el último mes. Un momento, por favor, señora, dijo. Escuché el tecleo rápido de sus dedos. El silencio que siguió se me hizo eterno. Podía oír el murmullo de otras conversaciones en su oficina, el sonido de la vida normal continuando mientras la mía estaba en suspenso. No, señora, no tengo ningún registro a nombre de Valeria Solís Mendoza, ni en la última semana, ni en el último mes. ¿Estás segura del nombre? Completamente segura, respondí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y pánico. Alivio porque confirmaba mi sospecha. Pánico porque no saber dónde estaba era una tortura diferente. Colgué y marqué el siguiente número de mi lista. La morgue central. Un hombre con voz cansada y monótona me contestó. Repetí la misma petición. De nuevo, el tecleo, la pausa, negativo. Ningún ingreso con ese nombre. ¿Quiere que revise los registros de no identificados? Mi estómago se encogió. No, gracias. Todavía no. No podía soportar esa idea. A continuación, llamé a las principales funerarias de la ciudad, una por una. Funeraria San José, ¿en qué puedo ayudarle? Capillas del Carmen, a sus órdenes. En cada una, la misma respuesta cortés y negativa. Nadie había organizado un funeral para Valeria Solís. Nadie había recibido su cuerpo. La historia de Ricardo se desmoronaba con cada llamada. El funeral íntimo no existía. Era una invención, una mentira burda y cruel diseñada para neutralizarme, para hacerme creer que todo había terminado. Con un nudo en la garganta, marqué el número que más temía y más necesitaba marcar, el de mi mejor amiga, Isabel. Isabel y yo éramos amigas desde la preparatoria. Ella se había convertido en una abogada de éxito, una de las mejores penalistas del estado, y ahora estaba retirada, pero su mente seguía siendo tan afilada como siempre. Contestó al segundo timbre. Esperanza. ¡Qué milagro! ¿Todo bien? Mi voz se quebró al intentar hablar. Isa, necesito tu ayuda. Le conté todo. La llamada de Ricardo al amanecer, la noticia del falso funeral, mis llamadas a las oficinas gubernamentales y finalmente el mensaje de voz de Valeria en la tablet. Isabel escuchó en silencio, sin interrumpirme, dejando que el torrente de mi angustia fluyera libremente. Solo oía su respiración tranquila al otro lado, un ancla en mi tormenta. Cuando terminé,
Hubo un largo silencio. Podía imaginarla en su estudio, sentada en su sillón de cuero, con el ceño fruncido, su mente analítica procesando cada detalle. Ese malnacido, dijo al fin, y su voz no era compasiva, sino dura como el acero. Está bien, Esperanza, escúchame con atención. Lo primero es que no vas a volver a hablar con él. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. No le des ninguna información. No dejes que sepa que sabes que miente. Asentí, aunque ella no podía verme. Lo segundo, continuó, es que tienes que mantener la calma. El pánico es nuestro enemigo. Si Valeria te dejó una pista, es porque tenía un plan. Confiaba en que tú la encontrarías, y lo vamos a hacer. Su seguridad era contagiosa. Sentí como un poco de su fuerza se transfería a mí a través del teléfono. Y lo tercero, dijo, su tono volviéndose aún más serio. Esperanza, si miente sobre la muerte, es porque esconde algo peor. Mucho peor. No sabemos a qué nos enfrentamos, así que vamos a actuar con la cabeza, no con el corazón. Primero, los hechos. Y el primer hecho que tenemos es esa pista, el costurero. Voy a ir a su apartamento, dije, mi voz más firme ahora. Tengo que entrar. Bien, pero con una excusa. Llama al casero. Dile que Ricardo te autorizó a recoger algunos objetos personales de Valeria, recuerdos. Sé amable, sé una pobre madre afligida, no levantes sospechas. Y llámame en cuanto encuentres algo, lo que sea. Voy a empezar a hacer algunas llamadas por mi cuenta, a mover algunos viejos contactos. Vamos a encontrar la esperanza. Te lo prometo. Colgué el teléfono sintiéndome, por primera vez en horas, como si no estuviera sola. Tenía un plan, tenía a Isabel, y tenía la voz de mi hija guiándome desde la oscuridad. La guerra había comenzado, y yo acababa de reclutar a mi mejor general. Justo cuando me preparaba para llamar al casero del apartamento de Valeria, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Dudé un instante, recordando el consejo de Isabel de no contestar, pero una extraña premonición me hizo deslizar el dedo y aceptar la llamada. Bueno, señora Esperanza. La voz era de una mujer, chillona y con un deje de arrogancia que reconocí al instante. Era Mónica, la hermana mayor de Ricardo. La arpía. Sí, soy yo, respondí, mi cuerpo tensándose. Te llamo para darte el pésame, dijo, pero su tono era cualquier cosa menos compasivo. Había una nota de triunfo en su voz, una satisfacción mal disimulada. Qué pena lo de Valeria, tan joven. Pero bueno, dicen que Dios sabe por qué hace las cosas. Por fin descansó. La frase por fin descansó me revolvió el estómago. ¿Descansó de qué? ¿De la vida o de su hermano? Gracias por llamar, Mónica, dije, esforzándome por mantener la voz neutra. Mi hermano está destrozado, pobrecito, continuó, ignorando mi frialdad. Ha sido un golpe terrible para él, pero es fuerte. Saldrá adelante. Ahora podrá seguir con su vida sin esa carga. ¿Carga? ¿Acababa de llamar a mi hija una carga? La rabia me subió por la garganta como bilis. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Valeria nunca fue una carga para nadie, espeté, incapaz de contenerme. Mónica soltó una risita burlona. Ay, por favor, Esperanza, no seamos hipócritas. Valeria siempre fue delicada, una niña mimada. Ricardo tuvo que cargar con ella, con sus caprichos, con su familia. Hizo una pausa significativa, punto contigo. El insulto era directo, sin ambages. Ahora entendía. Esto no era una llamada de condolencia, era una patada cuando creían que estaba en el suelo. Era una advertencia. Escúchame bien, Esperanza. Su tono se volvió duro y amenazante. Lo mejor que puedes hacer ahora es quedarte tranquilita en tu casa. Anímate a tejer o algo así. Métete en tus asuntos. Ricardo ya ha sufrido bastante. No necesita que su suegra, la Llorona, esté molestando y recordándole lo que perdió. Él necesita empezar de nuevo, sin ataduras del pasado. ¿Me entiendes? Cada palabra era una amenaza velada. Anímate a tejer. No molestes, sin ataduras del pasado.
Me estaban diciendo, en su lenguaje de víboras, que me apartara, que desapareciera del mapa, que los dejara disfrutar del botín en paz. Fue entonces cuando lo comprendí del todo. No era solo Ricardo, era una conspiración familiar. Mónica era su cómplice. Probablemente sabía toda la verdad. Su llamada era parte del plan: aislarme, intimidarme, asegurarse de que yo no hiciera preguntas. Sentí miedo, un miedo real y primario. Eran 2 contra 1, y eran capaces de cualquier cosa. Pero entonces recordé la voz de Valeria en la grabación. Recordé la promesa que le hice a Isabel y la que me hice a mí misma. El miedo no se fue, pero se transformó, se convirtió en una armadura. Respiré hondo, y cuando hablé, mi voz era tan fría como el hielo. Te entiendo perfectamente, Mónica. Gracias por tu consejo. Pero no te preocupes por mí. Sé cuidarme sola, y sé cuidar lo que es mío. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de adrenalina. La llamada de Mónica, lejos de intimidarme, había logrado lo contrario. Había avivado el fuego. Ahora no solo luchaba por mi hija, luchaba contra ellos, contra su crueldad, su arrogancia, su desprecio. Aumentaron las apuestas. Ahora sabía que si me descubrían, el peligro sería real. No se detendrían ante nada para silenciarme. Pero eso también significaba que lo que sea que estuvieran ocultando era enorme. El premio gordo. Y yo estaba a punto de arrebatarles el billete de lotería de las manos. Miré el teléfono. Ya no había dudas. Llamé al casero de Valeria. Puse mi voz más dulce y triste. Me presenté como la madre de Valeria Solís. Le expliqué que mi yerno, el señor Ricardo, me había dado permiso para pasar a recoger algunos objetos personales, algunas fotos, recuerdos para consolar mi pobre corazón roto. El hombre, conmovido, accedió sin dudarlo. Pase cuando quiera, señora. La puerta estará abierta. Lamento mucho su pérdida. Gracias, dije, sintiendo una punzada de culpa por engañarlo. Es usted muy amable. Colgué. La primera puerta se había abierto. Ahora tenía que averiguar qué había detrás. El apartamento de Valeria olía a ella. Era una mezcla de pintura al óleo, lavanda y el aroma dulce y polvoso de los libros viejos. Era el olor de su alma creativa, y respirarlo fue como recibir un puñetazo en el corazón. Por un momento, la ficción que le había contado al casero se sintió demasiado real. Me apoyé contra la puerta cerrada, permitiéndome un instante de debilidad, dejando que el dolor me inundara. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Miré a mi alrededor. Todo estaba en un orden impecable, demasiado ordenado. Los cojines del sofá perfectamente alineados, ni una taza fuera de lugar en la cocina, ni un papel sobre su escritorio de dibujo. Era el orden de una casa abandonada a toda prisa, pero con la intención de que pareciera normal. Era la puesta en escena de Ricardo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. No había tiempo para el duelo. Estaba en una misión. Recordé la nota de voz. Busca en mi costurero. Busca lo que siempre decías que era tu tesoro. Mi mirada recorrió la sala de estar hasta detenerse en un rincón, junto a una ventana que daba a un pequeño balcón lleno de macetas. Allí estaba. La caja de costura de madera de nogal que había sido de mi madre y antes de mi abuela. Se la había regalado a Valeria cuando se mudó a su primer apartamento. Me arrodillé frente a ella. La madera estaba tibia al tacto. La abrí con cuidado. El interior estaba organizado como yo le había enseñado. En la bandeja superior, los carretes de hilo ordenados por colores, las agujas clavadas en un alfiletero de terciopelo rojo, las tijeras de plata, la cinta métrica. Todo olía a cedro y a recuerdos. Levanté la bandeja. Debajo, en el compartimento principal, había retazos de tela, botones de nácar y un desorden de cosas que Valeria había ido guardando. Empecé a rebuscar con cuidado, mis dedos rozando texturas familiares. Fue entonces cuando mi mente hizo una conexión. Lo que siempre decías que era tu tesoro. Cuando era niña, Valeria me había preguntado qué era lo más valioso que yo tenía. Esperaba que dijera alguna joya o el dinero que guardábamos en una lata, pero yo le había mostrado el costurero. Este es mi tesoro, mi niña.
le dije. No por la caja, sino por lo que hay dentro. Hilos y agujas. Con esto puedo remendar lo que está roto, crear algo nuevo de la nada, abrigarte cuando tienes frío. Es el poder de crear y reparar. No hay nada más valioso que eso. Valeria, con sus grandes ojos curiosos, me había mirado y sonreído. Años después, cuando se lo regalé, me dijo en broma: «Mamá, voy a esconder mis secretos más grandes en tu tesoro, porque es el último lugar donde un hombre como Ricardo buscaría». Nos reímos en ese momento. Pero no era una broma. Mi corazón latió con fuerza. No buscaba algo escondido en el fondo. Buscaba algo a la vista, algo que formara parte del tesoro. Mis ojos se fijaron en los ovillos de hilo de bordar. Había uno, de un azul turquesa intenso, el color favorito de Valeria. Era su color. Se veía un poco más abultado de lo normal. Lo tomé en mis manos. Era más pesado de lo que debería. Con los dedos temblorosos, empecé a desenrollar el hilo con cuidado. Metro a metro, el hilo azul caía sobre mi regazo. Y entonces, mis dedos tocaron algo duro y frío en el centro. Seguí desenrollando hasta que el objeto quedó al descubierto. Era una llave, una pequeña llave de latón, de las antiguas. Estaba envuelta en un trozo de papel de seda, y en el papel, con la caligrafía elegante y familiar de mi hija, había una sola palabra: banco. La sostuve en la palma de mi mano. Brillaba débilmente bajo la luz que entraba por la ventana. Era tan pequeña, pero se sentía inmensamente pesada, cargada de secretos y de esperanza. Mi niña lista, pensé. Una sonrisa mezclada con lágrimas asomando a mis labios. Escondió la llave de su libertad en el corazón de mis recuerdos. Me levanté, guardando la llave en el bolsillo de mi pantalón como si fuera el diamante más grande del mundo. Le di un último vistazo al apartamento, a la vida que mi hija había sido forzada a abandonar. El olor a lavanda y pintura ya no me parecía triste, sino un perfume de resistencia. Salí de allí sin mirar atrás. Tenía la llave. Ahora solo necesitaba encontrar la cerradura que abría, y sabía exactamente a quién llamar para que me ayudara a hacerlo. Es del Banco Nacional de Comercio, la sucursal del centro, la que está en la esquina de Juárez y Madero, dijo Isabel por teléfono. Su voz sonaba segura, sin rastro de duda. ¿Cómo lo sabes?, le pregunté, asombrada. Porque conozco al gerente desde hace 30 años, respondió con simpleza. Y porque ese es el único banco de la ciudad que todavía usa ese tipo de llaves de latón para sus cajas de seguridad más antiguas. Te veo allí mañana a las 10 en punto. Vístete de forma discreta. A la mañana siguiente entré en el imponente edificio del banco. El mármol frío y el silencio solemne del lugar me hicieron sentir pequeña e insignificante. Isabel ya estaba allí, esperándome junto a una columna. Llevaba un traje de chaqueta gris, elegante y autoritario. Irradiaba una calma que yo estaba lejos de sentir. Nos saludamos con un breve asentimiento y nos dirigimos al escritorio del gerente. Isabel se presentó y, tras unas pocas palabras en voz baja, el hombre, un señor de bigote canoso y trato afable, nos condujo personalmente a una sala en la parte trasera. La sala era pequeña, sin ventanas, con una pesada puerta de acero que se cerró tras nosotros con un sonido sordo y definitivo. El aire era fresco y olía a papel viejo. Un empleado joven y nervioso trajo una caja de metal larga y rectangular y la depositó sobre la mesa de caoba. Aquí tienen, tómense el tiempo que necesiten, dijo el gerente antes de retirarse y cerrar la puerta, dejándonos a solas con la caja. Me senté frente a ella. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué encontraríamos dentro? ¿Papeles viejos? ¿Fotos? ¿O algo que pudiera cambiarlo todo? Mis dedos temblaron al tocar el pestillo. Isabel puso su mano sobre la mía. Tranquila, Esperanza. Lo que sea que haya aquí dentro, lo enfrentaremos juntas. Respiré hondo y levanté la tapa. La caja no estaba llena. Contenía solo una carpeta de cartón grueso, de color manila. Sobre la carpeta había un sobre blanco sellado. En el sobre, con la caligrafía de Valeria, estaba escrito mi nombre, mamá. Con manos temblorosas rompí el sello,
Dentro había una sola hoja de papel doblada. La desdoblé. Era una nota de mi hija. Mamá, si estás leyendo esto, es porque mi plan funcionó y tú encontraste el camino. Lo siento mucho. Siento haberte asustado. Siento no haberte contado todo, pero no podía arriesgarme. Él me vigilaba. Cada llamada, cada mensaje. No podía confiar en nadie más que en ti. No estoy muerta. Estoy a salvo, pero tuve que desaparecer para poder vivir. Ricardo no es el hombre que crees que es. Es un monstruo, un ladrón y un mentiroso. Me ha estado robando, ha estado usando nuestro negocio para lavar dinero y está metido en cosas muy sucias. Cuando lo descubrí y le dije que lo iba a dejar, me amenazó. Me dijo que nunca me dejaría ir, que prefería verme muerta antes que pobre. Le creí. Por eso me fui. En esta carpeta encontrarás todo lo que necesitas. Son las pruebas que he reunido durante el último año. Úsalas, mamá. No por venganza, sino por justicia, para que no pueda hacerle a nadie más lo que me hizo a mí. Sé fuerte. Te quiero más que a nada en el mundo. Pronto nos veremos. Tu hija, Valeria. Las lágrimas nublaron mi vista mientras leía la nota una y otra vez. Estaba viva. Mi niña estaba viva y a salvo. Una ola de alivio tan inmensa me recorrió que casi me doblo sobre la mesa. Pero el alivio fue seguido inmediatamente por una furia incandescente hacia Ricardo. Le pasé la nota a Isabel. Ella la leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada línea. Cuando terminó, asintió lentamente. Tu hija no es solo valiente, Esperanza, es brillante. Abrió la carpeta. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Era un arsenal. Había estados de cuenta bancarios de paraísos fiscales a nombre de empresas fantasma, contratos de importación con cifras infladas, copias de correos electrónicos comprometedores, escrituras de propiedades que yo no sabía que existían, compradas a través de intermediarios. Y lo más importante, un segundo testamento, notariado y perfectamente legal, que Valeria había firmado un mes antes de su desaparición. En él, estipulaba claramente que, en caso de su muerte o desaparición en circunstancias sospechosas, yo, su madre, Esperanza Ríos, me convertía en la única heredera y albacea de todos sus bienes personales, incluyendo su mitad de la empresa que compartía con Ricardo. Y al fondo de todo, casi como una ocurrencia tardía, había un recibo. El recibo de un billete de ferry, solo de ida, con destino a Playa del Carmen, fechado 2 días antes de la infame llamada de Ricardo. Isabel dejó escapar un silbido bajo. Esto es dinamita pura. No solo podemos demostrar que Valeria está viva, sino que tenemos pruebas para hundir a Ricardo por fraude, lavado de dinero y probablemente una docena de delitos más. Cerró la carpeta con cuidado. La pregunta no es si tenemos suficiente. La pregunta es cómo y cuándo vamos a usarlo. Miré la nota de mi hija, sus palabras de amor y confianza. Mi miedo se había evaporado. Ya no era una víctima asustada. Era la guardiana del legado de mi hija, la ejecutora de su justicia. Lo vamos a usar, dije, mi voz sonando más fuerte y segura de lo que la había sentido en años. Y lo vamos a usar para destruirle. Hay una pieza más en este rompecabezas, dijo Isabel, mientras volvíamos a guardar los documentos en la caja de seguridad. Sus ojos de abogada habían detectado algo que yo había pasado por alto en mi torbellino de emociones. Sacó de la carpeta una pequeña tarjeta de visita prendida con un clip a uno de los estados de cuenta. En la tarjeta solo ponía un nombre, Javier Ortiz, y un número de teléfono. Debajo, con la letra de Valeria, una anotación. Lo despidió sin motivo. Él sabe dónde están enterrados todos los cuerpos. Si este hombre habla, continuó Isabel, no solo tendremos pruebas documentales, tendremos un testimonio directo. Y eso, ante un juez, vale su peso en oro. Esa misma tarde, llamamos al número. Una voz cautelosa y algo resentida contestó. ¿Quién habla? Isabel tomó el control. Señor Ortiz, mi nombre es Isabel Fuentes. Soy abogada. Le llamo en nombre de un cliente que tiene un interés común con usted respecto a Ricardo Morales. Hubo un silencio al otro lado. No sé de qué me habla, dijo.
pero su tono era defensivo. Creo que sí lo sabe, insistió Isabel con calma. Sabemos que usted fue el contable de Importaciones Morales durante 5 años y sabemos que su salida de la empresa no fue amistosa. Tenemos información que podría ser de su interés y creemos que usted tiene información que podría ser de interés para nosotros y para la fiscalía. La palabra fiscalía obró el milagro. El hombre suspiró. Encuéntrenme en 1 hora, en el café La Parroquia, en el centro. Iré solo. El café era un lugar ruidoso y lleno de gente, perfecto para una conversación discreta. Javier Ortiz era un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y una expresión de perpetua preocupación. Parecía encogido dentro de su propio traje, como si el mundo le pesara demasiado. Nos sentamos en una mesa al fondo. Pidió un café negro, sin azúcar. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó sin rodeos. «La verdad, señor Ortiz», respondí yo mirándolo directamente a los ojos. «Quiero saber qué clase de hombre es Ricardo Morales». Javier soltó una risa amarga, sin alegría. «¿Qué clase de hombre es? Es un ladrón, un estafador, un sociópata con una bonita sonrisa. Yo le dediqué los mejores años de mi vida a esa empresa. La construí con él. Y cuando empecé a hacer demasiadas preguntas, cuando me negué a firmar un balance que era una obra de ficción, me echó a la calle. Me acusó de incompetente. Arruinó mi reputación. Su resentimiento era una herida abierta. Vimos que no necesitaríamos presionarlo mucho. Tenemos pruebas de sus empresas fantasma, de las transferencias a paraísos fiscales», dijo Isabel, poniendo sobre la mesa una copia de uno de los documentos. Javier lo miró y asintió. «Eso no es ni la mitad. Ese hombre es un mago. Hace desaparecer el dinero delante de tus narices. Pero yo fui su aprendiz y me guardé algunas de sus lecciones». «¿Qué es lo que sabe Javier?», le pregunté. Se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un susurro conspirador. «Sé algo que probablemente ni su hija sabía. Ricardo no solo es un ladrón, es un adicto al juego». Isabel y yo nos miramos. Eso lo cambiaba todo. «Debe cientos de miles de pesos», continuó Javier, «a gente muy peligrosa, no a los casinos, sino a prestamistas clandestinos. Por eso estaba tan desesperado por conseguir dinero. Las transferencias al extranjero no eran para invertir, eran para pagar deudas de juego, y cuando el dinero de la empresa no fue suficiente, empezó a vender activos, a hipotecar propiedades a espaldas de su esposa. Nos contó que, unas semanas antes de ser despedido, había descubierto que Ricardo había falsificado la firma de Valeria en un préstamo para obtener una enorme cantidad de dinero, usando como garantía una de las propiedades que estaban a nombre de ella. «Esa fue la gota que colmó el vaso», dijo Javier. Le confronté, y al día siguiente estaba en la calle. Me amenazó. Me dijo que si abría la boca, me destruiría. «Tenemos los originales de todos los documentos que él falsificó», dijo Isabel, «y su testimonio podría darnos la pieza final». «¿Estaría dispuesto a declarar?». Javier nos miró, primero a mí, luego a Isabel. Vio en mis ojos el dolor de una madre y en los de Isabel la promesa de una justicia implacable. Se enderezó en su silla y por primera vez la expresión de preocupación en su rostro fue reemplazada por una de determinación. «No solo estoy dispuesto a declarar», dijo, con una nueva firmeza en su voz. «Tengo copias de cada papel que me pidió que destruyera, libros de contabilidad paralelos, recibos, todo. Lo guardé todo en un disco duro. Pensé que algún día podría necesitar un seguro de vida», sonrió. Una sonrisa genuina por primera vez. «Creo que ese día ha llegado. Denme un par de horas. Les daré todo lo que tengo. Vamos a enterrar a ese desgraciado tan hondo que no volverá a ver la luz del sol». Cuando salimos del café, el aire de la tarde se sentía diferente. La imagen de Ricardo se había completado. No era solo un monstruo frío y calculador, era un hombre desesperado, acorralado por sus propios vicios, y un hombre desesperado es el más peligroso de todos. Pero ahora, su desesperación iba a ser su perdición. El plan de Isabel era audaz, teatral y brillante.
La gente como Ricardo se alimenta de la arrogancia, me explicó esa noche, mientras revisábamos los documentos que Javier nos había entregado. Cree que ha ganado. Cree que eres una pobre vieja derrotada. Vamos a usar esa arrogancia en su contra. Vamos a tenderle una trampa, y él va a caminar directamente hacia ella con una sonrisa en la cara. El plan era sencillo. Una cena. Al día siguiente, con el corazón martillándome en el pecho, marqué su número. Contestó al tercer timbre. Su voz sonaba irritada. ¿Qué quieres? Puse mi voz más frágil y temblorosa, la voz de una mujer rota. Ricardo, soy yo, Esperanza. Te llamo porque he estado pensando. Y tienes razón. No gano nada con estar enfadada. Valeria se ha ido y tenemos que ser civilizados. Hubo un silencio al otro lado. Podía sentir su sorpresa, su desconfianza. Quería invitarte a cenar esta noche, continué, odiando cada palabra que salía de mi boca, a ti y a Mónica, para que hablemos de las cosas de Valeria, de la herencia. Quiero que todo se haga en paz, sin abogados, sin peleas, como una familia. La palabra herencia fue el cebo. Pude oír el cambio en su respiración, el engranaje de su mente codiciosa girando, una cena para repartirse el botín sin complicaciones. Era demasiado bueno para ser verdad, y por eso mismo se lo creyó. Su ego no le permitía pensar que yo pudiera tener un as en la manga. Está bien, suegra, dijo, su tono volviéndose falsamente amable. Es una buena idea. Ser civilizados es lo mejor. Estaremos allí a las 8. Colgué y respiré hondo, sintiéndome sucia. Pero era necesario. Pasé la tarde cocinando. Preparé enchiladas suizas, el plato favorito de Valeria. La ironía era amarga. Mientras cocinaba, mi cocina se transformó en un escenario. Cada movimiento era calculado. Siguiendo las instrucciones de Isabel, coloqué mi teléfono móvil en la estantería de la sala, entre un par de viejos libros de cocina. Lo puse en modo de grabación de audio, con la pantalla apagada. El micrófono captaría perfectamente cualquier conversación en la mesa del comedor. Era mi testigo silencioso. A las 7:30 llegó Isabel. No venía vestida como abogada, sino como una amiga. Llevaba unos pantalones sencillos y un suéter, pero sus ojos estaban alerta, listos para la batalla. «Yo seré tu asesora legal», me guiñó un ojo. «Una amiga de la familia que te está ayudando a entender los papeles. Eso los pondrá nerviosos, pero no lo suficiente como para que se echen atrás». A las 8 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta. Allí estaban, Ricardo y Mónica, vestidos como si fueran a una fiesta. Él con un traje caro, ella con un vestido llamativo y demasiadas joyas. Traían una botella de champán francés. La hipocresía era sofocante. «Buenas noches, suegra», dijo Ricardo, dándome un beso en la mejilla que se sintió como el toque de una serpiente. Mónica me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Los hice pasar. Cuando vieron a Isabel sentada en el sofá, sus sonrisas vacilaron por un instante. «Ricardo, Mónica, les presento a mi buena amiga, Isabel Fuentes», dije con calma. «Me está ayudando a poner en orden algunos asuntos. Espero que no les importe que nos acompañe». Ricardo recuperó la compostura rápidamente. «Por supuesto que no. Encantado, Isabel». Le tendió la mano, todo encanto y falsedad. La cena fue una obra de teatro surrealista. Hablaron de sus vacaciones, de sus compras, de sus planes para expandir el negocio. Yo apenas probé bocado, limitándome a asentir y a servirles más vino. Isabel intervenía de vez en cuando, con preguntas inocentes que los hacían hablar más y más, inflando sus egos, haciéndolos sentir cómodos y superiores. Se sentían como lobos en el gallinero, a punto de devorar a la última gallina. No sabían que la gallina les había preparado una trampa mortal. La grabadora, en la estantería, lo registraba todo: sus risas, su arrogancia, su desprecio. El telón estaba a punto de levantarse. Terminamos de cenar. Retiré los platos de las enchiladas, el plato que mi hija amaba y que ellos habían devorado sin un atisbo de recuerdo o remordimiento.
Mientras servía el café, la tensión en la habitación se hizo más densa. Había llegado el momento. Me senté a la mesa, frente a ellos. Isabel estaba a mi lado. Su presencia era una roca sólida. Ricardo se recostó en su silla, con aire de suficiencia, paladeando su café como un rey en su corte. Mónica se retocaba el pintalabios, aburrida, esperando el momento de hablar de lo que realmente le importaba, el dinero. Bueno, carraspeé, y sus cabezas se giraron hacia mí. Gracias por venir. Como les dije, quiero que resolvamos esto de la mejor manera. Por supuesto, suegra, dijo Ricardo con una sonrisa paternalista. Lo que tú digas. Estamos aquí para apoyarte. Respiré hondo. Hay algunas cosas que no entiendo. Algunos papeles que Valeria dejó son confusos. Saqué una carpeta de debajo de la mesa. No era la carpeta original, sino una que Isabel y yo habíamos preparado. Contenía solo unas pocas copias. La primera carta. Deslicé un papel sobre la mesa hacia Ricardo. Era una fotocopia del billete de ferry a Playa del Carmen. Ricardo, le pregunté. Mi voz sonaba tranquila, casi curiosa. ¿Me explicas esto? Es un billete de ferry que compró Valeria. Lo extraño es la fecha. Es de 2 días después del día en que me dijiste que había muerto. El color desapareció del rostro de Ricardo. Miró el papel como si fuera una víbora. Lo levantó, lo examinó, buscando una explicación que no existía. Mónica dejó su espejo y lo miró, frunciendo el ceño. Eso es imposible, tartamudeó Ricardo. Debe ser un error, o un papel viejo. No parece viejo, intervino Isabel con suavidad. Y la fecha es bastante clara. ¿Quizás tienes una explicación mejor? Mónica reaccionó primero. Su rostro se contrajo en una máscara de furia. ¿Qué diablos es esto, Esperanza? ¿Nos invitas a tu casa para acusarnos? Sabíamos que eras una vieja arpía y resentida. Solo estoy haciendo una pregunta, Mónica, respondí, manteniendo la calma. Una pregunta lógica. Saqué el segundo papel de la carpeta. Lo deslicé sobre la mesa, justo encima del billete de ferry. Era una copia del Segundo Testamento de Valeria. Y ya que estamos haciendo preguntas lógicas, continué. Quizás puedan explicarme esto. Es un testamento que Valeria firmó ante notario hace un mes. Es muy específico. Dice que, en caso de su muerte o desaparición en circunstancias sospechosas, todos sus bienes personales, incluyendo su parte de la empresa, pasan a ser míos. Ricardo miró el testamento, sus ojos moviéndose frenéticamente de un lado a otro. Se pasó la mano por el pelo, su fachada de hombre de mundo desmoronándose por momentos. Eso es falso. Es un fraude. Valeria nunca haría eso sin decírmelo. Parece bastante legal, comentó Isabel, examinando el papel con aire profesional. Tiene todos los sellos y firmas necesarios. Y la cláusula de circunstancias sospechosas es, bueno, muy interesante, ¿no creen? La trampa se estaba cerrando. Podía ver el pánico en los ojos de Ricardo. Mónica se levantó de un salto. ¡Nos vamos! No tenemos que aguantar este circo. Yo creo que sí, dije, mi voz subiendo de volumen por primera vez, firme y clara. Porque hay más. Y entonces, saqué la última pila de papeles. Las copias de los estados de cuenta de las empresas fantasma. Los contratos inflados. Y encima de todo, una copia del informe del contable, Javier Ortiz, detallando las deudas de juego. Los esparcí sobre la mesa como si fueran cartas de póker. La mano ganadora. Esto, dije, señalando los papeles, es el imperio que construiste a espaldas de mi hija, con su dinero, falsificando su firma, robándole para pagar tus vicios. Ricardo se quedó sin palabras. Boqueaba como un pez fuera del agua. Su rostro era una mezcla de terror y rabia. Mónica miraba los papeles, su arrogancia finalmente destruida, reemplazada por una comprensión horrorizada de la profundidad del abismo en el que su hermano los había metido. El silencio en la habitación era total, solo roto por la respiración agitada de Ricardo. La cena de los lobos había terminado, y los lobos estaban a punto de ser devorados. El silencio se rompió, pero no fue con una disculpa, ni con una explicación.
Fue con una explosión de rabia pura y animal. Ricardo se levantó de un golpe, la silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Barrió los papeles de la mesa con un manotazo violento. Volaron por el aire, esparciéndose por el suelo como hojas muertas. «¡Vieja estúpida!», gritó, su rostro congestionado, las venas de su cuello marcadas. Su máscara de hombre civilizado se había hecho añicos, revelando al monstruo que había debajo. Tú y tu maldita hija, siempre conspirando a mis espaldas», señaló a Isabel con un dedo tembloroso. «Y tú, zorra abogada, crees que eres muy lista». Mónica intentó detenerlo, agarrándolo del brazo. «Ricardo, cállate, por el amor de Dios», pero él se zafó con brusquedad. Estaba fuera de control, acorralado y arremetiendo como una bestia herida. Se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. «¿Crees que no sé lo que planeaban?», siseó, acercándose a la mesa. «Esa estúpida me iba a dejar, a mí, después de todo lo que hice por ella. La saqué de este maldito barrio, le di una vida de lujos y me iba a dejar por un capricho. Iba a quitarme todo». Dio un paso más, su voz subiendo a un grito desesperado. «Se merecían esto, las dos. Tú, con tu aire de superioridad moral, y ella, con su maldita indecisión. Si no se hubiera querido ir, si se hubiera quedado donde pertenecía, a mi lado nada de esto habría pasado. Ella me obligó. Cada palabra era una confesión. Admitió el móvil, la amenaza, el plan. Lo admitió todo, impulsado por su ego herido y su pánico. Isabel y yo permanecimos sentadas, inmóviles. Yo, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una extraña calma. Ella, con una leve sonrisa, casi imperceptible, en sus labios. «Gracias por tu confesión, Ricardo», dijo Isabel con una voz suave y clara que cortó el aire como un bisturí. «Ha sido muy esclarecedora». La calma de Isabel pareció enfurecerlo aún más. Levantó la mano como si fuera a golpearla, y en ese preciso instante sonaron 2 golpes firmes en la puerta principal. Toc, toc. El sonido fue tan inesperado, tan autoritario, que todos nos quedamos helados. Ricardo bajó la mano, su rostro pasando de la furia a la confusión y luego al terror puro. Miró hacia la puerta como si el diablo en persona hubiera venido a buscarlo. Isabel se levantó lentamente. «Yo abro», dijo. Caminó hacia la puerta con una calma exasperante. Ricardo y Mónica la siguieron con la mirada, petrificados. Isabel abrió la puerta. En el umbral había 2 hombres altos, vestidos con trajes oscuros. Eran policías. Detrás de ellos pude ver la luz intermitente de una patrulla estacionada discretamente en la calle. Uno de los hombres mostró su placa. «Buenas noches. Somos de la Policía Judicial. Tenemos una orden de arresto para el señor Ricardo Morales y la señora Mónica Morales por los delitos de fraude, falsificación de documentos y posible secuestro». Mónica soltó un gemido ahogado y se llevó las manos a la boca. Ricardo se quedó blanco como el papel. Miró de los policías a Isabel y luego a mí. En sus ojos vi la comprensión final. La cena no era una trampa, era el acto final de una obra que había sido cuidadosamente escrita para su destrucción. «Ustedes no tienen pruebas», balbuceó, su última y patética defensa. El policía sonrió sin alegría. «De hecho, señor Morales, creo que sí las tenemos, y acabamos de escuchar una confesión bastante completa desde la ventana». Se giró hacia mí. «Señora Ríos, ¿le importaría entregarnos el dispositivo de grabación que tiene en la estantería?» El telón había caído. El juego había terminado. Mientras los policías le leían sus derechos y le ponían las esposas a un Ricardo que ya no luchaba y a una Mónica que sollozaba histéricamente, mi mirada se cruzó con la de mi yerno por última vez. No había odio en mi mirada, ni triunfo, solo una inmensa y helada piedad por el cascarón vacío en el que se había convertido. Cerraron la puerta tras ellos, y el silencio volvió a caer sobre mi casa. Un silencio diferente. Ya no era el silencio de la soledad o el miedo, era el silencio de la paz, de la justicia. Las semanas que siguieron fueron un torbellino.
El escándalo estalló en la ciudad como una tormenta de verano. Los periódicos locales publicaron titulares a toda página. Empresario acusado de fingir la muerte de su esposa. La historia era la comidilla en cada café, en cada mercado. El nombre de Ricardo Morales, antes sinónimo de éxito, ahora era sinónimo de infamia. Isabel se encargó de todo con una eficiencia implacable. Presentó el testamento de Valeria, las pruebas del fraude, el testimonio de Javier Ortiz y, por supuesto, la grabación de la confesión. El caso era sólido como una roca. Los abogados de Ricardo intentaron argumentar que había sido coaccionado, que era una trampa, pero las pruebas eran abrumadoras. Mónica, enfrentada a cargos de complicidad, se derrumbó y confesó todo a cambio de una sentencia reducida. Contó cómo Ricardo, ahogado por las deudas de juego y aterrorizado de que Valeria lo dejara y lo expusiera, había ideado el plan. La idea era declararla desaparecida y, después de un tiempo, legalmente muerta, para poder acceder a todos sus bienes y pagar a sus acreedores. Mi funeral era el primer paso para establecer la narrativa de su muerte y para mantenerme a mí, la única persona que podría sospechar, fuera del camino. Yo, mientras tanto, me refugié en la rutina. Me levantaba temprano, hacía mis crucigramas, cuidaba mis geranios, pero algo en mí había cambiado para siempre. El miedo se había ido, reemplazado por una serenidad que no había sentido en años. Ya no era la mujer que evitaba el conflicto, la que se callaba por mantener una paz falsa. Había mirado al monstruo a los ojos y no había parpadeado. Había recuperado mi voz. Los vecinos, que al principio me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa, ahora me saludaban con un nuevo respeto. Veían en mí no a una víctima, sino a una superviviente, a una luchadora. Un día, revisando el correo, encontré una postal. No tenía remitente. La foto era de una playa de arena blanca y aguas turquesas, en algún lugar de la Riviera Maya. Al darle la vuelta, mi corazón dio un vuelco. Había solo 5 palabras, escritas con la caligrafía inconfundible de mi hija. «Gracias, mamá. Estoy bien. Pronto nos veremos». Sostuve la postal contra mi pecho, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Estaba a salvo, estaba libre y pronto volvería a casa. Mi trabajo había terminado. Había limpiado el camino para su regreso. Había desmantelado el imperio de mentiras de Ricardo y había protegido el futuro de mi hija. Esa tarde me senté en mi patio con una taza de té de manzanilla, viendo cómo el sol se ponía. El aire olía a tierra mojada y a flores. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de mi casa no se sentía como soledad, sino como paz. Una paz ganada a pulso. Ya no era la viuda de Roberto, ni la madre de Valeria, ni la suegra de Ricardo. Era Esperanza, y había hecho honor a mi nombre. Había encontrado la esperanza en medio de la oscuridad y la había convertido en justicia. Pasaron 3 meses. El otoño llegó a Guadalajara, pintando los árboles de ocres y dorados. Ricardo fue sentenciado a una larga condena en prisión por fraude, secuestro y una larga lista de otros delitos. Su imperio se derrumbó. Sus bienes fueron liquidados para pagar a los acreedores y para restituir lo que había robado. La justicia, aunque lenta, había prevalecido. Una tarde, mientras estaba en la cocina amasando pan, solo por el placer de sentir la masa viva entre mis manos, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y allí estaba ella. Valeria estaba más delgada, su piel bronceada por el sol, su pelo un poco más largo, pero sus ojos, sus grandes y expresivos ojos, eran los mismos. Nos quedamos mirando la una a la otra por un instante que pareció una eternidad. Y luego, sin palabras, nos fundimos en un abrazo que lo dijo todo. Lloramos juntas, abrazadas en el umbral de la puerta. Eran lágrimas que lavaban el miedo, la distancia y el dolor. Lloramos por el tiempo perdido, por el horror vivido y por la alegría abrumadora del reencuentro. Esa noche, sentadas a la mesa de la cocina, con una taza de chocolate caliente entre las manos, me contó su historia.
Me habló del miedo creciente, de la certeza de que tenía que escapar, de la cuidadosa planificación de su huida. Me contó cómo había vivido esos meses, con un hombre falso, trabajando en un pequeño hotel, siempre mirando por encima del hombro, esperando el día en que pudiera volver. Sabía que lo entenderías, mamá, me dijo, sus ojos llenos de gratitud. Sabía que encontrarías la llave. Eres la mujer más fuerte que conozco. No, mi niña, le respondí tomando su mano. Tú eres la fuerte. Tú sobreviviste. Yo solo hice lo que cualquier madre haría. En las semanas siguientes, la vida volvió a encontrar su ritmo, pero era un ritmo nuevo, más fuerte. Con el dinero que recuperamos, Valeria y yo tomamos una decisión. No queríamos volver al pasado, no queríamos la gran empresa ni la vida de lujos. Queríamos algo nuestro, algo real. No reabrí la vieja panadería. En su lugar, transformamos la planta baja de mi casa. Tiramos un par de paredes, instalamos un horno industrial y varias mesas de trabajo de acero inoxidable. Creamos un espacio luminoso y acogedor. Fundamos un pequeño taller de repostería. No una tienda, sino una escuela. Un lugar donde yo podía enseñar el oficio que amaba a mujeres jóvenes del barrio. Mujeres que, como yo, necesitaban una oportunidad, una forma de ser independientes. Lo llamamos La Nueva Esperanza. La historia termina aquí, pero en realidad es donde comienza de nuevo. Me encuentro en medio del taller, rodeada del aroma a vainilla y chocolate, del sonido de las risas de nuestras aprendices. Valeria está a mi lado, explicando una técnica para decorar un pastel, su rostro iluminado por la pasión. A veces, mientras amaso el pan, pienso en todo lo que pasó, y he llegado a una conclusión. Descubrí que la esperanza no es la ausencia de oscuridad, sino la luz que decidimos encender en medio de ella. La verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en saber levantarse una y otra vez, con la cabeza en alto y el corazón lleno. Y mi corazón ahora está rebosante.